sé, Ramón, si congratularme, darles el pésame o qué, con Pemex en una estrategia para expandirse a Estados Unidos, abrió su primer gasolinera en Houston, Texas. Esta es la primera de 5 que se planea establecer en esa zona del vecino país. Es así como para faquires, ¿no? Así como es como irse a autoflagelar, Sí. ir a echar gasolina a Estados Unidos en una estación de Pemex, y uno lo que tiene ganas es salir corriendo aquí de la frontera para buscar otro tipo de combustible que tenga mejor precio, mejor calidad. Qué bárbaro. Pero en fin, es la venganza de los gringos que nos va a beneficiar probablemente es que así como les abrimos allá una de Pemex, ojalá y nos abran acá 1 kilo de estaciones de sello norteamericano, sí. Y van a decir qué malinchista el Castorena y ya valió madre el 18 de marzo y la expropiación petrolera. ¿Sabes qué? Vivimos en un mundo de la competencia. Sí, en un mundo de la competencia, nos guste o no nos guste, y a mí lo que me gusta es pagar por buenas gasolinas, pues pagar a por un lo que precio consumes. razonable, sí. Aquí, por ejemplo, va usted y esa gasolina de la Berta, que ahora está más barata, pero haga de cuenta que es alcohol. Se evapora, no echa usted a andar su vehículo, y lo está viendo cómo le está bajando el tanque. O sea, la verdad, yo echo de la roja. Yo creo que en este caso en específico, Ramón, Sí. Nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en nuestra principal empresa del Estado. Bueno, quizás es la única ya. Tal un lloradero. Bueno, la única ya en cuestión de unos meses ya va también a ser propiedad de particulares. De que Pemex va a ofrecer, para estar realmente en competencia con el vecino país, pues tiene que estar a la altura. Va a ofrecer buen combustible y buen precio. Lo que no hace en México. Aquí, entonces, yo creo que si yo viviera allá, o pusieran uno aquí en San Diego, en San Isidro, en Chula Vista, donde sea, yo iría a comprar gasolina y la compararía con la que venden aquí. A ver cuál es la diferencia entre esta, y así decir, miren, este es Pemex Estados Unidos, este es Pemex México. Sí, mira, aquí tuvimos de invitado al senador Marco Antonio Blázquez hace algunas semanas y nos explicó con manzanas y con peras que los mexicanos pudimos tener en el 2016 una gasolina 4 pesos más barata por litro, Sí, nunca que 2015. Pero nuestro queridísimo secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se opuso, y en una jugada de 3 barandas, viéndole la cara de tarados a la mayoría de los diputados que ya no son diputados, que fueron y alzaron el dedo, los mareó con un discurso churrigueresco para convencerlos de que las gasolinas no iban a subir, y nos atoraron con los precios actuales. Si a usted en su gasolinera le cobran menos y menos y menos, es porque vive en la frontera, pero el resto de los mexicanos los tienen bien abrochados. Allá no hay ni más ni menos. Allá los tienen entuercados, compañero. Pero perdimos por tener malos representantes populares. Perdimos que el precio de la gasolina en 2016 costara 4 pesos menos por litro. Fíjate que ya salió a la luz pública, por lo menos en algunos medios de comunicación nacionales, que ese discurso churrigueresco, como tú lo llamaste, iba acompañado de 20 milloncitos de pesos para cada legislador, pues en un afán de que aprobaran el presupuesto de ingresos de la Federación, que incluye este movimiento de sostener el precio de la gasolina, cuando bien pudieran haberle descontado 4 pesos por litro, que es un demonial de verdad, un demonial de dinero, y que el señor secretario de Hacienda, con su discurso, pero con 20 milloncitos para cada diputado, ya confirmado prácticamente. Yo lo invito a que consulte usted las redes, y nada más póngale ahí en cualquier buscador, póngale 20 millones a legisladores, y ahí le va a aparecer toda la información de que se dieron, y que el pretexto es para que los diputados con ese dinero van a cumplir las promesas de campaña. Y usted en la pinche chilla, valiendo madre, y el 18 de diciembre vamos a ver aterrizar por primera vez el nuevo avión presidencial. Qué poca madre, la verdad de las cosas lo debieron de haber retachado. Es una compra carísima que hizo Felipe Calderón. Yo creo que andaba borracho o pedo cuando hizo el trato ese, ¿no? Hizo un trato de un avión que va a costar
$780 millones, cuando su precio de lista es como de 200. Sí, o sea, con todo de que le pongan moño, con todo de que le pongan Nintendo o le pongan un PlayStation para que vaya jugando al presidente. En el baño, en la taza del baño. O sea, que le pongan rosas al papel sanitario para que se limpien bien. Con todo eso no vale ese dinero. Y luego tuvieron que meterle como $40 millones al chingado hangar presidencial. Oye, qué bárbaro. Pero eso sí, los mexicanos a joderse. Déjenme voltear a ver si es Ramón el que está hablando. No, de verdad es que me da coraje, la verdad. Y luego tenemos el descaro de ir a abrir una gotera ya, una pena. Bueno, es la competencia, ¿no? Para que le... Pero no es del gobierno, es de particular. Para que se le baje un poquito la presión a Ramón. Aparte de esos 20 millones de pesos de los legisladores, van a tener su aguinaldo aparte. Yo pensé que esta nota no iba a dar para más, pero la verdad las cosas es que... Vayan a la fregada. Usted vive en Houston, Texas. Vaya a Pemex y a la gasolina de Pemex. Ahí le van a dar algo de lo que está hecho en México está bien. Yo voy a ir a esa gasolinera. Cuando hablan una Pemex, voy a ir nada más al baño. Voy a hacer pipí ahí. Lo único que voy a ir a hacer en una gasolinera de esas.